Está aquí en el estudio y me da mucho gusto recibir a Alma Lorena Alonso Valdivia. Ella es presidenta de la Comisión de Paridad e Igualdad de Género del Instituto Estatal Electoral. ¿Lo dije bien? ¿El cargo? Muy bien, Soledad, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte también al auditorio. Muchas gracias. Se ha firmado un pacto por un proceso electoral libre de violencia contra las mujeres. ¿Por qué a estas alturas, Alma, se tienen que firmar estos pactos? ¿Por qué no? Porque yo me preguntaría por qué hay que firmarlo, ¿no? Deberíamos de estar firmando un pacto de violencia, debería ser parte de una cultura el que los derechos políticos electorales de las mujeres se ejerzan en igualdad de circunstancias que los hombres y por supuesto libres de violencia. Te pongo un poquito en contexto. Todos los procesos electorales hemos estado firmando este pacto en el instituto. Ahorita para el proceso electoral 2023-2024 dio un giro este pacto y te explico el por qué y por qué en este tiempo. Fíjate que este pacto se está firmando en el marco de la elaboración de este protocolo. Este protocolo se firmó en el mes se elaboró, se coordinó la elaboración por parte del Instituto Estatal Electoral e intervienen algunas instituciones que tienen injerencia en la atención de la violencia política. Te comparto, por ejemplo, que aparte del instituto está el Tribunal Estatal Electoral, la CDH, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Fiscalía de Delitos Electorales, el Instituto Sonorense de las Mujeres y la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la CEDIS, pero en este proceso electoral en particular invitamos a dos instancias más a que se sumaran porque tienen injerencia en la resolución de procedimientos que tienen que ver con violencia política, como lo es el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, todas estas instituciones, para poner en contexto también a la ciudadanía, bajo la coordinación del instituto, llevamos a cabo la elaboración de este documento. Es el tercero en Sonora, ya tuvimos una versión 2017-2018 antes de la armonización legislativa. Que nada más la atención a la violencia política pues destacaba en pura normatividad internacional, en convenios y tratados, es el trato que se le daba. Después en 2020, cuando nos toca ya la armonización legislativa de la reforma de paridad y de violencia política, se hace el protocolo que instrumente esa reforma 2020-2021. Y ahorita lo estamos actualizando, esta es la edición 2023. ¿Qué tiene este que no tenían los anteriores? ¿Qué tiene este? Muy buena pregunta. Mira, pues una de las cuestiones que acabo de comentar es precisamente que sumamos a dos instancias, al Tribunal de Justicia Administrativa y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El Tribunal de Justicia Administrativa, ¿por qué? La violencia política cuando es cometida por un servidor público es considerada una falta grave según la Ley Estatal de Responsabilidades y a quien le toca la resolución es al Tribunal de Justicia Administrativa. También la violencia política constituye un delito, entonces los jueces orales de lo penal que dependen pues, del Supremo Tribunal de Justicia tienen la resolución de la violencia política cuando es delito, por eso sumamos a estas dos instituciones. Esa es una novedad. Por otra parte, de 2021 a 2023, por ejemplo, tenemos una importante normatividad que ha emitido el INE, Soledad, que es el lineamiento para atender, prevenir, sancionar, obviamente investigar y erradicar la violencia política, de donde emana el famoso 3 de 3 contra la violencia. Ese no estaba en el anterior protocolo y es una normatividad muy importante porque además obliga a los partidos políticos a que creen sus propias instancias investigadoras, es decir, substanciadoras de las faltas que se cometen al interior de los partidos políticos y tienen también la resolución y sanción de esos casos de los partidos políticos. Esas son parte de las novedades, aunado a que algunos criterios de los tribunales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y jurisprudencias también que se han emitido, pues que quisimos nosotros enfatizar porque no ha habido ninguna reforma en lo sustantivo al tema de violencia política a partir de la armonización. Cuando se denuncia o cuando se necesita denunciar la violencia política en razón de género, ¿se acude ante el Instituto Electoral o ante el tribunal?
Ante el instituto por la vía electoral. Y después el tribunal resuelve, es biinstancial ese procedimiento en lo electoral, pero además la violencia política constituye un delito. Cuando se denuncia hay que denunciarla en la Fiscalía. La Fiscalía puede atender esas denuncias en el Centro Justicia para Mujeres, en alguno de los CAT, Centros de Atención Temprana, o en la Fiscalía de Delitos Electorales, pero son los jueces orales quienes imponen la sanción en caso de que haya un delito. Bien, en este momento hay ante el instituto y en consecuencia derivado a las otras instancias algunos casos de violencia política en razón de género en Sonora. Ahorita, bueno, te voy a dar el dato histórico. A partir de que se implementó la armonización de 2020 en adelante, tenemos 30 casos. ¿Ya resueltos cuántos? Tenemos resueltos, tenemos 4 en trámite. Es decir, 4 en trámite. Ajá, tenemos 26. Ahorita tenemos 4, digamos, que se están todavía revisando, sustanciando. Ajá. De esos resueltos ya por el tribunal, ahorita en Sonora tenemos el 9º lugar en violencia política con 11 casos, 11 personas sancionadas en Sonora. ¿Dentro de este proceso electoral o a partir de la armonización? A partir de la armonización. 2020? Ajá, a partir de la armonización. Ajá. El noveno lugar. Ahora, con 11 casos. ¿Cuáles son las causales que derivan en que sea clasificado como un delito de violencia política en razón de género? Ajá, son muy parecidas a las causales en la vía electoral. La Ley General en materia de delitos electorales establece en el artículo 20 bis todas las infracciones que es delito, y son muy parecidas a las que están en materia electoral. Te decía, por ejemplo, el amenazar a una candidata con que renuncie a su cargo, o la sola amenaza, también el delito de feminicidio, cualquier acto que atente contra su integridad física, su integridad emocional, su integridad psicológica, que son los delitos de amenazas, de lesiones, de violación, cualquier delito. Entonces, el hecho que a una candidata, por ejemplo, también se le oculte información para el ejercicio de su cargo, el hecho de que a alguna candidata se le induzca por medio de la amenaza a que renuncie a la candidatura o al cargo cuando ya es electa, son algunas de las causales. Bien, bien. Bueno, quienes quieran enterarse más de estos temas, hay que dirigirse ahí a la Comisión de Paridad e Igualdad. Sí, con mucho gusto, pero este instrumento tan valioso para la ciudadanía, además también para las autoridades, porque aquí viene el paso a paso, y te lo voy a dejar, Soledad, para ti. Viene el paso a paso de cómo actúa cada una de las instancias que te decía. Viene, mira, todos el paso que siguen cuando se presenta una denuncia, es decir, ¿qué hacen? ¿Cómo se presenta la denuncia? ¿Por qué medios? ¿Datos de contacto? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué derechos tienen las víctimas? Aquí tenemos, por ejemplo, el Tribunal Estatal Electoral, qué es lo que hace en violencia política, qué hace la Fiscalía General de Justicia, qué hace la Fiscalía de Delitos Electorales, qué hace el Tribunal de Justicia Administrativa, y la CDH y el CEDIS, es decir, todas, y es un referente también de actuación interinstitucional, de coordinación, es decir, si a mí me llega una denuncia y veo que también es delito, pues debo de canalizarla a la Fiscalía. Si me llega una denuncia y esos actos son cometidos por un servidor público, hay que canalizarlo a la Secretaría de la Contraloría General del Estado para que investigue, porque la violencia política es una infracción administrativa también. Bien. ¿Este material está en línea? Este material está en línea en las redes sociales, y cualquier ciudadano o ciudadana que quiera un ejemplar, pues estamos en el instituto ahí también entregando. Nosotros lo estamos entregando ahorita a los 72 ayuntamientos, a los diputados, a las universidades, a colectivos, a medios de comunicación, lo estamos socializando. Entonces te decía, volviendo al tema del pacto, que en el contexto de la elaboración del protocolo es que el instituto
con el compromiso arduo de prevenir la violencia política, no nada más de decir denuncien y así se va a atender, sino en la línea de la prevención es que estamos sumando este tema del pacto. El pacto que es un compromiso también institucional que asume el instituto, que invita a estas 8 instancias que tienen injerencia en la atención de la violencia política. Sumamos al gobierno del Estado, lo firmó también el gobernador, y sumamos a las 10 dirigencias de los partidos políticos. Muy bien, pues hagamos votos porque no sea necesario llega el momento que nos toque ver el momento en que no sea necesario firmar este tipo de documentos, porque ya la convivencia y el respeto está por encima de lo que hoy conocemos como violencia política en razón de género. Gracias, consejera. Gracias, Soledad. Vamos a la pausa, volvemos.